A ver, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, buenas noches. Soy la docente Esther Clarisa Linares Quilca. Conmigo vamos a llevar el curso. Por ahora vamos a hacer ciencia y tecnología. Lo que vamos a tratar, voy a presentar ¿Me avisas? Estoy presentando. A ver, por favor. Me dicen que sí. ¿Ven la presentación? Están esperando. ¿Están viendo la pantalla? ¿Alguien puede decir? Es mi presentación. Es esto. ¿Qué? Siempre estoy viendo oscuro. Esto puede ser. Ah, ya, ya. Entonces, para aprender, ¿qué hago? Mi micrófono. Acá arriba subo, ¿no? ¿Ah? Y por... Tiene ciencia del otro. Es que entra la diapositiva para poder vos, claro, para hablar, pues, esta parte.
Eso más bonito. Aquí les need. Yeah. Yeah. ¿Qué tal presentando algo? Sí. Ya, estoy presentando esto. Ya, no. Ya, mi voz. Ya, que primero esto, luego vas aquí. ¿Entiendes? Ya. Oye, y aquí creo. Ya. Buenas noches, de la presentación. Sí, ¿me escuchan? Sí, Miss. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el método de indagación en el área de ciencia y tecnología. Ya, bueno, vamos a ver, o sea, cuáles son, ¿cómo me podría decir qué son la competencia de ciencia y tecnología? Son tres, creo, Miss. Bueno, ¿sí va a haber competencia? Ustedes saben que el currículum por la Ministerio de Educación estamos llevando siempre, están incluidas las competencias y las capacidades. ¿Es en una competencia? ¿Alguien podría participar? Bueno, no una competencia va a ser pues en una sesión de clase, es la capacidad que tiene pues un estudiante a fin de lograr, bueno, un propósito. No solo pues es poseer conocimiento, sino también es aplicarlo y resolver los problemas. ¿Y qué será la capacidad? Pero capacidad van a ser pues ya algo específico, los pasos específicos que van a llevar o combinarlos, ¿no? Que van a permitir a resolver el problema. Bueno, dentro de las capacidades clave, uno, tenemos, bueno, la problemática, situaciones. Entonces, pero, ¿qué va a conllevar esa capacidad? El uno. ¿Qué creen, profesores? ¿Alguien podría participar? Bueno, en la problemática situacional de situaciones va a ser plantear preguntas sobre hechos naturales y formular hipótesis. Ahora, en diseño de estrategias van a ser pues, indagaciones. Las indagaciones. Ahí se va a proponer un plan, seleccionar materiales, luego métodos para poder obtener la hipótesis. Generar y registrar datos. ¿Qué van a hacer los estudiantes acá? Van a realizar experimentos, van a medir, organizar los resultados en tablados, de acuerdo en tablas o gráficos. Y el reporte analiza datos e información. ¿Qué van a hacer acá? Van a interpretar los resultados, ¿no? Y comparar con la hipótesis. ¿Para qué? Para sacar conclusiones. Por último, el 5 dice, evalúa y comunica. ¿Qué va a hacer el estudiante acá? Va a explicar si el proceso fue correcto, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. En la situación problemática, va a ser el hecho, ¿no? La situación problemática es el hecho, el fenómeno
Cuando dice del entorno que despierta curiosidad y puede ser investigado en el aula. Y la pregunta investigable, la que se va a indagar, debe ser relacionada, o sea, relacionar siempre causa y efecto, que nos va, que va a permitir la experimentación directa. Acá tenemos un ejemplo. Dice, ¿de qué manera el tipo de suelo influye en el crecimiento de una planta de trigo? Esto es un ejemplo de la situación problemática. A ver, vemos. Vamos a reconocer las variables dentro del problema que se va a plantear. Bueno, acá vemos la pregunta, ¿no? Acá la pregunta, acá la característica y tenemos el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo bonito. Trato de ponerle chicano, grave. A ver, aquí está una variable investigable, ¿ya? No investigable. Y aquí la investigable. La no investigable responde con sí o no a un dato único, no, no requiere inaplicación. Por ejemplo, las plantas necesitan agua, dicen, las plantas necesitan agua. Ahora, la investigable va a permitir manipular una variable, ¿no? Y observar resultados. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice, ¿cómo influye la cantidad de la planta de agua? ¿Cómo influye la cantidad de agua en la planta? Bueno, siempre para presentar el problema, ¿no? Hay que buscar unas interrogaciones que usen conectores. ¿Cómo? ¿Cómo influye? ¿De qué manera afecta? Etcétera, etcétera. Vamos a ver con más claridad acá. Está. A ver, acá vemos. Bueno, en una respuesta tentativa establece una relación de causalidad entre las variables. Si variable independiente, entonces la variable dependiente tiene que ser por qué. Es el fundamento. ¿Ya? A ver, siempre la variable independiente va a ser la causa. Va a ser la variable que el investigador manipula, cambia, ¿no? A propósito. El dependiente va a ser el efecto. Es lo que mide o observa para ver cómo cambió. La de control va a ser constante, factores que deben mantener iguales para no alterar. ¿Alguien puede decirme qué son las variables? Nosotros tenemos un pequeño esquema donde nos detalla variables, ¿no?
por su naturaleza. Tenemos también, a ver, ¿qué no se puede hacer? Bien, en este caso vamos a tomar, en el caso de las variables independientes, ¿sí? Dependientes, como sabemos que la investigación es muy amplia, pero como son estudiantes de primaria, les vamos a facilitar, hay que facilitarle, hay que darle, o sea, nosotros somos guía, un docente guía, es facilitador para que el estudiante pueda empezar a indagar, a investigar, en este caso. Vamos a ver otro diapositivo. Por ejemplo, acá dice el plan de acción. En esta diapositiva tenemos listar, dice, lo que tiene que hacer en ese plancito, listar pasos secuenciales. Luego se tiene que seleccionar grupos, ¿no? Experimental verso control. Luego definir qué y cómo se medirá dicho experimento, dicho indagación, investigación. Después se va a prever los materiales e instrumentos. Pasamos al siguiente. Bueno, tenemos que saber diferenciar los materiales. ¿Qué cosas serán los materiales? ¿Qué creen, chicos? ¿Qué creen, profesores? Bueno, van a ser las sustancias u objetos usados. Ejemplo, puede ser el agua, puede ser semillas, tierra, vasos descartables. En el caso de instrumento, van a ser herramientas de medición. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué instrumento nos sirve para medir? Podría ser la regla, la balanza, un termómetro que nos va a servir para medir cuánto de temperatura tiene, ¿no? Lupa, una lupa, de repente por ahí el que estamos trabajando es muy pequeño, entonces vamos a usar una lupa, el cronómetro y así sucesivamente, etc. También va a ser el uso de lentes o protección facial. Si en el experimento hay salpicaduras, ¿no? Es necesario protegerse, quizás usar lentes para que nos pueda proteger. Entonces, también hay que tener cuidado con las sustancias irritantes o alergenos. Otro es también la ventilación adecuada del espacio para poder realizar un experimento. Necesitamos una ventilación adecuada del espacio. Otro, el lavado de las manos obligatorio. Post, ¿no? Indagación. Luego la prevención. Establecer acuerdos de convivencia, claro, antes de iniciar nuestro experimento, para que nuestra indagación sea correctamente, si no, no va a resultar bien. Ejemplo, un problema. A ver, bien, los estudiantes optan que algunos helicópteros de papel caen más rápido
que otros. Los estudiantes notan que algunos helicópteros de papel caen más rápido que otros. A ver, ¿cuál sería esa interrogación, esa pregunta? Podría ser, ¿de qué manera el árbol de las aspas influye en el tiempo de caída? Respuesta sí. ¿Y cuáles serán, pues, en esta interrogación, de qué manera el aspa influye en el tiempo de caída? ¿Cuáles serán, pues, nuestras variables independientes? Sabiendo que las variables independientes en la causa. Entonces, va a ser el largo de las aspas, ¿no? De 3 centímetros, de 5 centímetros, con de 7 centímetros. ¿Cuál sería? Y las variables dependientes va a ser pues el tiempo de caída. Y el tiempo de caída se va a medir según el control. Mismo tipo de papel. Y en misma altura vamos a lanzar. Vamos a probar de 3 centímetros con de 5 o con de 7. Bueno, de aquí del problema vamos a sacar una hipótesis. Si las aspas son más largas, entonces el helicóptero tardará más tiempo en caer. Esa es una de las hipótesis. Y vamos a ver si está correcto o no correcto. A ver, ¿qué dice el maestro? Vamos a ver. A ver, acá. A veces los estudiantes confunden, ¿no? Las variables independientes con las variables dependientes. El estudiante cree que lo que mide el bloque, él cambia. O también no controlan variables. Para ellos cambiar dos cosas a la vez. Por ejemplo, cambiar el agua y el tipo de tierra. A la vez quieren cambiar el agua y la tierra. Otro, la hipótesis como deseos. O sea, ellos quieren fundar una hipótesis con un deseo. Por ejemplo, dice, yo quiero que la planta crezca rápido en lugar de una relación causal. Esto es pues, un deseo, lo que quizás el estudiante desea, pero no es una hipótesis. Por lo tanto, es incorrecto. La falta de reflexión, tomar una sola medida y darla por medida, ¿no? Necesitan al menos 3 ensayos. No basta con uno, sino hay que hacer hasta 3 ensayos. Hacemos a ver la. Bueno, según Minedo, las estrategias que recomienda para los docentes para desarrollar una competencia es pues el aprendizaje con indagación. La otra estrategia es el uso de cuadernos de campo, la retroalimentación, siempre es bueno realizar una retroalimentación reflexiva y el uso de las TICs para datos, ¿no? Usted se entiende con todo maestro que las TICs es muy importante que los chicos dominen usar sus dispositivos, ¿no? Ahora en la actualidad, pues los chicos son muy hábiles al usar sus TICs, manejan más que unos los dispositivos, ya sea tablet, laptop, computadora. Está muy bueno eso. Pero nosotros, los
los docentes estamos para orientarles. De todas maneras, un docente también tenemos que prepararnos en esos casos, manejar bien nuestros dispositivos. Para entender mejor, vamos a ver con los casos. No sé si algún maestro, algún profesor podría ver el caso de quinto grado. ¿Me escuchan? Por ejemplo, acá dice caso. En quinto grado de primaria, la docente propone una indagación sobre el crecimiento de planta de frijol en el aula. Durante el diálogo inicial, varios estudiantes dicen, queremos saber por qué unas plantas crecen más que otras. La docente observa que la idea es demasiado amplia y que no permitirá organizar un experimento claro. Por ello, pide al grupo que formule una situación problemática más precisa, que puede investigarse en un tiempo determinado y con condiciones controladas. A ver, vemos. Aris, ¿cómo influye la cantidad de luz diaria a la altura de las plantas de frijol durante 2 semanas? ¿Y por qué algunas plantas se ven más bonitas que otras en el jardín? Sí. ¿Qué necesitan las plantas para vivir y crecer en general? ¿Qué creen, profesores? ¿Qué creen cuál es la correcta interrogación que aquí se puede realizar? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿Qué creen? ¿Cuál es el tema de identificación de la situación problemática? Bueno, el tema de identificación, va a ser, pues, eh, en una situación problemática, en indagación, en investigación, tiene que ser clara y concisa, delimitada, tiene que ser observable, tenemos que observarla, susceptible de comprobarse, tiene que ser comprobada mediante un procedimiento. Debe orientar, dice, la búsqueda de evidencias y permitir reconocer una relación entre variables o factores de fenómeno. En la competencia de indagación, problematizar, bueno, implica preguntas sobre hechos, ¿no? O fenómenos y luego interpretar la situación para orientar la investigación. Entonces quiere decir que tiene que ser observable, susceptible, para poder realizar la competencia de indagación. A ver, ¿qué creen? ¿Qué es lo que podría ser lo más correcto? Como nos dice en el caso, nos dice el quinto grado de primaria, la docente propone una indagación.
sobre el crecimiento de la planta de frijol en el aula. Durante el diálogo inicial, varios estudiantes dicen, queremos saber por qué unas plantas crecen más que otras. La docente observa que la idea es demasiado amplia y que no permitirá organizar un experimento claro. Por ello, pide al grupo que formule una situación problemática más precisa, que puede investigarse en un tiempo determinado y con condiciones concretas. A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, ¿cómo influye la cantidad de luz diaria en la altura de las plantas de frijol durante 2 semanas? ¿Por qué algunas plantas se ven más bonitas que otras en el jardín? ¿Qué necesitan las plantas para vivir y crecer en general? ¿Cuál es la adecuada? ¿Dónde están las variables correctas? ¿Dónde está la variable independiente y la variable dependiente? ¿Dónde está esa causa? ¿Dónde está ese efecto? Pero analizar. Si en la A está ahí la causa y a la vez está el efecto, la B, pues, será la causa, profesor. ¿Qué dice el profesor? ¿Y cuál será su efecto? ¿No? La causa va a ser, bueno, pues, la cantidad de luz, ¿no? La cantidad de luz diaria. ¿Y cuál va a ser ese efecto? Va a ser que la altura de la planta de frijol, ¿no? Vamos a ver, se está alimentando de la luz. Y a ver, vamos a ver la altura de la planta, qué tamaño creció. En este otro, ¿por qué algunas plantas se ven más bonitas que otras? Acá, ¿ustedes observan alguna causa? ¿Por qué unas plantas se ven más bonitas? Observa su causa, observa su efecto. No, niños, no ven, niños. Claro que no. Entonces, la más correcta, ¿cuál sería? La A. A ver, vamos a ver. ¿Por qué la A es correcta? Porque delimita el problema, dice con claridad. Claro, por supuesto. Señala el factor a variar, la variable observable, ¿no? Y el tiempo de observación. Prácticamente se va a observar, esta plantita se va a observar por la cantidad de luz que recibe, la cantidad de frijol, ¿no? Vamos a ver. Además, permite diseñar un procedimiento concreto para recopilar datos. Vamos a poder recopilar datos. Bueno, la B sería incorrecta. ¿Por qué va a ser incorrecta? Es por investigable. Más bonita no define un criterio medible, ¿no? No se puede medir más bonita. ¿A cómo equivale la más bonita, no? No es un criterio medible, ni una variable científica precisa. En la C es demasiado general. Pues cuando dice, ¿qué necesita la planta para vivir y crecer? Es demasiado general. Puede servir como conversación inicial, ¿no? Pero no como una situación problemática delimitada para una investigación escolar. Entonces, la correcta, que sería A. Pero otro caso, vean. Hay un caso que trata de cuarto grado. Nos dice, en cuarto grado de primaria, los estudiantes observan que algunas semillas de
lentejas germinan más rápido que otras cuando reciben distinta cantidad de agua. Distinta cantidad de agua. La docente le pide formular una hipótesis antes de iniciar el experimento. Un grupo propone varias ideas, pero solo una tiene una relación clara entre el factor que se modifica y el resultado esperado. A ver, ¿qué creen? La A dice, si la semilla recibe más agua cada día, entonces germinarán más rápido, porque el agua favorece el inicio del crecimiento. A ver, ¿qué está pasando acá? Si la semilla recibe más agua cada día, entonces germinará más rápido porque el agua crece. En B, las semillas germinan rápido porque son plantas pequeñas y necesitan cariño. En la C, germinar es importante para las plantas y por eso deben sembrarse en macetas. A ver, ¿dónde presenta la relación de causa-efecto? En la A, en la B, una C. ¿Dónde presenta esa relación causa-efecto? Pero que esté clara y que sea comprobada. Y además tiene que tener coherencia para una indagación. ¿Qué cree, profesor? ¿Cuál es donde hay una relación de causa? A ver, si la semilla recibe más agua, si la semilla recibe más agua, ¿cuál es su causa? La semilla recibe más agua. ¿Y cuál es su efecto? Entonces, su efecto será germinará más rápido que el agua ofrece el inicio del crecimiento. Bien. Entonces, como que acá está ocurriendo causa, efecto, ¿no? Y que es comprobable y coherente para la indagación del estudiante. Y se puede también observar y registrar ese crecimiento de esa germinación. En este caso estamos hablando de la lenteja. Habla dice, las semillas germinarán rápido, que son plantas pequeñas y necesitan cariño. Acá ves una relación de causa-efecto. Las semillas germinarán rápido. Acá, acá no se observa no, la falta de hipótesis, como que acá falta, y esto es la palabra que decimos cariño, ¿no? No, no hay una relación verificable entre los gobiernos. Las semillas germinan rápido. Claro, germina rápido puede ser como un efecto. Y la causa puede ser porque son pequeñas y necesitan cariño. A ver, a ver, profesor, aquí se observa una hipótesis. Y la C, germinar es importante, nos dice. Germinar es muy importante para la planta. Por eso se debe sembrar en la C. Como que sí, claro que es importante, ¿no? Sembrarlos en maceta, pero más se ve amplio, se ve general esto, como que no tiene un resultado específico
plantear una hipótesis frente a una situación experimental para un estudiante de primaria. A ver, entonces, por lo tanto, ¿cuál es la más adecuada, la que es correcta? Es la A, la B, así, es más, la A. La correcta es la A. A ver, probemos con otro caso. Ahora, en este caso, en sexto grado de primaria, la docente realiza una indagación para conocer si la cantidad de luz influye en el crecimiento de una planta pequeña colocada en una maceta iguales. Antes de empezar, pide a los estudiantes que identifiquen las variables del estudio. Entonces, uno de los grupos presenta su organización de esta manera. Lo que cambia será la luz, lo que observemos será la altura de la planta y lo que mantendremos igual será el tipo de semilla, el tamaño de la maceta y la cantidad de agua. Entonces, uno de la variable independiente va a ser la cantidad de pausa. Y variable independiente, la altura de la planta, que va a ser el efecto. Variable de control, tipo de semilla, maceta y agua. Como dice acá, que la semilla, ¿no? La maceta y el agua, la misma proporción, la maceta del mismo tamaño. La B, variable independiente, altura de la planta. Variable independiente, altura de la planta, variable dependiente, continuemos. Está lo correcto. Variable de control, correcto. Háganse. Estará correcto. A ver, piensen sobre. A ver, sí. Variable independiente. Tipo de semilla. Variable dependiente. Cantidad de agua. Variable de control. ¿Cuál será la correcta? Acá está precisando cada variable, ¿no? Variable independiente, cantidad de luz, es el causa. A causa de la cantidad de luz, vamos a ver la altura de la planta, que va a ser el efecto. Acá más precisión, ¿no? De cada variable. Sabemos que la luz es el factor que se manipula. La altura es el resultado. Se puede medir. Y los demás elementos sirven para controlar. Para evitar, pues, confusiones. Mira, ver, dice, variable independiente. Tú, ¿qué creen? Está invirtiendo acá las variables. Independiente, esta altura de la planta era la variable dependiente. Y acá, donde dice cantidad de luz, era la variable independiente. Se causa. Entonces, hay un invierte en la variable. Entonces, la altura no es pues factor que se modifica, sino el resultado que se observa. La C, variable independiente, tipo de semilla. Antes de las variables, aquí, nociones de semilla, ¿no? Como que lo están colocando como dependiente. Algo que no corresponde para cierta indagación de los estudiantes, ¿no? Entonces,
Lo más probable, lo mejor, lo correcto es la A. Pasemos a ver, creo que veo otro casito. En quinto grado de primaria, la docente desea que los estudiantes comparen qué materia permite que un carrito de juguete recorra mayor distancia en una superficie inclinada, cartón, tela o plástico, ¿no? Recorra mayor distancia. ¿Qué material está bien? ¿Será cartón, tela o plástico? Antes de iniciar el grupo propone varias ideas. Una de ellas incluye ver constante el mismo carrito, la misma altura de la rama y la misma forma del solitario. Además, usar una cinta métrica para medir la distancia recorrida y anotar los resultados del... A ver, la avisa. Usar el mismo carrito. Mantener fija la altura de la rampa. Variar solo el material de la superficie. Medir con cinta métrica y registrar los datos. ¿Pero correcto? Al usar el mismo carrito, dice mantener fija la altura de la rampa. Variar solo el material de superficie. Material. O sea, prácticamente vamos a cambiar, a ver, el tela, plástico. A ver, ¿qué creen? El correcto. ¿Qué dicen? Usar el mismo carrito es mantener fijas. A ver, ¿qué dice? Me parece que está correcto, ¿no? Y la B, usar carritos distintos, dice. Usar carritos distintos, cambiar la altura del reloj. En cada intento, pero solo cuál gustó más al grupo. ¿Qué creen? Acá están incluyendo varias fuentes, ¿no?, de variación al mismo tiempo. Por lo que no va a permitir obtener el resultado adecuado. La C, cambiar al mismo tiempo, dice el carrito, la rampa, el material y luego elegir el resultado que parezca más interesante. Igual, al cambiar simultáneamente varios factores, se pierde el control del experimento. Ya no es posible, ya no es posible, ya no se va a producir el resultado. Entonces tenemos que fijarnos bien. Acá hay otra cosa, donde dice cuarto grado de primaria, la docente planifica una indagación sobre, bueno, qué sucede con la temperatura del agua cuando se expone a distintos recipientes. Para ello, el grupo utilizará termómetros y vaso plástico con agua tibia. La docente revisa el plan antes de autorizar el trabajo y preguntar qué medidas de seguridad y organización era la más adecuada. Están pidiendo sobre la medida de seguridad. ¿Cuál es la más adecuada? A ver, ¿cuál será? La A dice una de las alternativas es usar agua tibia, no caliente. Pedir que un adulto manipule el agua al inicio. Evitar el contacto directo con la superficie inestable y secar cualquier relajo. B. Usar agua muy caliente para observar cambios más rápido y dejar que los estudiantes la sirvan sin supervisión. A ver, ¿qué le dicen, chicos hasta acá? La A está la correcta y la B usar dice agua caliente, caliente los estudiantes. ¿Habrá seguridad? No parece estar organizado mejor. ¿Qué dice la C? Probar el agua con la mano. ¿Es posible? Y acercar el rostro al recipiente para notar mejor los cambios. Es bueno acercar el rostro. No, no es posible. Y entonces la más correcta que va a ser, la más adecuada, va a ser, ajá,
¿Qué dice el profesor? ¿O no? Me equivoco. Bueno, ustedes tienen acá debajo, tienen pues el análisis, ¿no? De la alternativa. Cada análisis, la A, un análisis, la B también, el análisis, la C. Bueno, lo más probable, lo correcto es la alternativa A, porque ahí se encuentra lo que pide la maestra sobre la medida de seguridad y la organización, que es la más adecuada. Porque un estudiante en cursa pues el agua caliente, ya, acá ya está descartado. En cambio, en la A sí, usar agua tibia, no caliente, dice bien claro. Y todavía aquí, cada vez que se derrame, hay que secar. ¿No? En cambio, la C dice, hay que probar, es bueno así, probar, dice el agua con la mano y el rostro. Pero es un accidente. Acá no se encuentra lo que es seguridad y organización. ¿Qué dice el profesor? No se encuentra. Probar el agua, la mano y acercar el rostro. Podrían ser tus estudiantes, queridos profesores. No, no se puede. ¿Qué es el profesor? Sí. Bueno, en síntesis y conclusiones, el enfoco en el estudiante, él debe problematizar y debe y diseñar. ¿Qué va a hacer el estudiante? Debe problematizar y diseñar. ¿Y el docente qué va a hacer? El docente también va a estar colaborando ahí. Claro, por supuesto. El docente sirve de guía y tiene que realizar los respectivos retroalimentación. En el rigor científico, la hipótesis y la variable. La hipótesis y la variable, ¿qué son? Son el corazón de la indagación. El corazón de la indagación. Es el corazón. Y en la cultura de seguridad, la experimentación es exitosa, ¿no? La experimentación es exitosa solo si es seguro y responsable. Si no hay seguridad en la investigación, en la experimentación, no, no es seguro y responsable. Bueno, pues los chicos, ustedes como todo maestro saben, ¿no? Que la hipótesis de la investigación, pues, va a ser una respuesta, pues, tentativa, ¿no? Profesional, que va a establecer, pues, una relación entre dos más variables, pero que tienen que ser probados. Bueno, profesores, hasta aquí ha llegado cierta ayuda para ciertos docentes que están en la pugna y lucha, como dicen, la guerra para su nombramiento. Yo les deseo pues muchos éxitos y seguiremos trabajando. Gracias.